Bueno, llegamos a la sección gramatical y aquí tenemos 5 preguntas sobre la conjugación de unos verbos. Y si ustedes se acuerdan, tenemos estos verbos que aparecen aquí en esta sección que vamos a leer. Y el primer verbo que vemos es epicalín, de hecho, el verbo que vimos aquí arriba significa invocar. Y aquí dice conjugue el infinitivo epicalín en la voz media. ¿Qué es la voz media? Hay muchas explicaciones, creo que pocas de ellas logran hacer la conexión entre la voz media en griego y la voz media que sí existe en español. En las clases que doy explico mucho esto de que la voz media es algo intuitivo para quien habla español. Tenemos ciertos verbos que necesitan ser conjugados con un pronombre. Y voy a dar 2 ejemplos. Quejarse, aferrarse. Nunca podemos decir yo quejo, siempre yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Tenemos ese pronombre obligatorio. ¿Qué es eso? Eso se llama la voz media. Le agregamos un pronombre personal para enfatizar la intención, interés o iniciativa de la persona que practica la acción. Es la voz media. Y la usamos con verbos así, en que es obligatorio, y así son ciertos verbos en griego que usan la voz media obligatoria, como el verbo de ir, venir, son los dos que más se utilizan. También tenemos algunos verbos en que la voz media es opcional y tenemos eso en español también. Es como decir, voy a usar un ejemplo, pues yo viví mucho tiempo en México, voy a usar un ejemplo de tacos. Podemos decir, el niño comió 10 tacos. Esa es la voz activa. O puedo decir, el niño se comió 10 tacos y uso la C. ¿Qué es esa C? Pues es la voz media. Es agregar algo al verbo para enfatizar el interés, la iniciativa o la intención de la persona que practica la acción. ¿Ok? Eso es la voz media, lo que en español se comunica a través de un pronombre, sea obligatorio o opcional. En griego se comunica con una terminación. De hecho, con terminaciones que en su forma en singular suenan mucho como los pronombres, especialmente cuando adoptamos la pronunciación pues que pues adoptamos en el curso, pero no tengo tiempo de explicar eso ahora. Entonces, tenemos este verbo epicalín. ¿Cómo la conjugamos en la voz media? Pues aquí es importante saber la forma de los infinitivos. Déjame escribirlo aquí al lado. Tenemos epi, que es el prefijo. Kalin, ahora, si vemos que Kalin tiene el acento, ahora, eso es repaso, tiene acento en la terminación. Ahora, esto no se ve tan claramente usando la primera persona de forma normal, pero se ve inmediatamente cuando usamos el infinitivo. No es normal que el infinitivo lleve el acento en griego. Si vemos el infinitivo con el acento en la terminación, perdón, no es normal que en el infinitivo el acento recaiga sobre la terminación. Cuando lo vemos es porque hay otra vocal que está interfiriendo, ¿ok? Ahora, déjame muy rápido, esto explico, pues en las clases, de hecho, fundamentales. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos creo que la terminología tradicional lo llaman verbos desde contraídos o contractos o algo así. A mí me gusta llamar los verbos con épsilon tímida, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos una raíz del verbo que termina con una E. Tenemos eso en español también. Tenemos palabras como voltear, ¿verdad? Voltear, ¿verdad? Tenemos volteo, volteas, volteamos. Solo que en español no es problema que las de estas dos vocales se junten. En griego sí es problema. Entonces, en teoría, tendríamos la alteración kalin, kalein, ¿verdad? In. Así como volteo, voltear. Pero en griego, pues esta combinación de sonidos no se permite y siempre que ocurren estas dos letras, esta epsilon se es absorbida por esta vocal larga que sigue. Entonces tenemos epicalín, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque para usar la voz media, pues tenemos que reconocer que la raíz es epicale y no epical. ¿Ok? ¿Por qué? Pues si ustedes se acuerdan que los verbos de voz media terminan con
¿ok? En los infinitivos, epicale este. Ahora, esto se llama una vocal conectora, no es tan importante mencionar esto ahorita, pero lo importante es saber que esta pues casi todos los verbos tienen esas vocales conectoras. Esta epsilon, pues va a chocar con esta epsilon de dirección. En teoría tendríamos epicaleste. Ahora, espero que si les pregunto, ¿han visto esta combinación en griego? Y creo que van a decir que no. ¿Por qué? Porque esta combinación no se permite en la regla, según las reglas de pronunciación en griego. Siempre que tengamos dos epsilons, se juntan para formar epsilon y iota. Entonces tenemos epicaliste. Quizás escuchan que yo pronuncio algunas palabras, algunas vocales un poco diferente. Am, Eso, hay otra razón por eso, pero no hay tiempo de explicarlo ahorita. Entonces tenemos, esta es la forma de la voz media de Epicali. ¿Ok? Epicaliste. Y pueden poner cualquier respuesta aquí y aquí va a aparecer la respuesta. Ok, ahora, si estás viendo este video y no has intentado hacer los demás solo, pues te animo a ponerle pausa, hacer las preguntas, contestarlas. Ahí van a aparecer las respuestas abajo y luego ver el video para ver la explicación. Ok, bueno, el número dos, escribe el participio masculino. Ok, ¿qué tenemos que saber para el participio? Pues obviamente tenemos que saber qué es un participio. Ahora, esto es repaso. Ahora, otra vez, yo creo que muchos métodos no logran enseñar bien lo que es un participio porque no logran hacer la conexión con algo similar en español. Y básicamente un participio es un verbo que se transforma en adjetivo. Aquí, bueno, estoy mostrando una página del contenido del libro, del método que uso. Y uso esta palabra para ilustrar un ejemplo de lo que en griego se llama participio. Aquí tenemos esta palabra hispanolaluntes. ¿Ok? Y aquí en una oración, hispanolaluntes y cusin entis etnesin tutis. ¿Qué significa eso? Que los hispanohablantes viven en estos países. ¿Ok? Obviamente, hispanolaluntes suena mucho como nuestra palabra hispanohablantes porque es lo mismo. ¿Ok? Tomamos el verbo hablar, le agregamos una terminación y luego formamos un adjetivo, hablante, una persona hablante. La palabra hablante describe a una persona, ¿ok? Se usa como sustantivo también un hablante, ¿ok? Y eso es la esencia de lo que es un participio. Ahora, en español eso no se llama participio, se llama un sustantivo derivado, ¿verdad? Un hablante es un sustantivo derivado de la palabra, o bueno, un adjetivo derivado del verbo hablar, pero en griego eso se considera un participio, ¿ok? Y entonces lo único que tenemos que saber es saber, ok, cómo tomamos un verbo y qué le agregamos para formar un participio. Aquí hay una explicación. Lo que hacemos con la voz activa y lo que hacemos con la voz media. Vemos que para la voz media tomamos la raíz del verbo y le agregamos la terminación o menos. ¿Ok? Entonces aquí hay un ejemplo. Venir es el verbo ergeste y entonces tomamos la raíz y le agregamos o menos y tenemos ergómenos que significa literalmente viniente. ¿Ok? Entonces, pues esa es la información que necesitamos para formar el participio de la respuesta del número uno. ¿Ok? Epicaliste. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál es la raíz? La raíz es epicale. Cuidado. ¿Por qué? Esta E, que ya me gusta llamar de E tímida, va a chocar con nuestra terminación. ¿Se acuerdan cómo tomamos un verbo y lo hacemos participio? Si es de voz media o menos. ¿Ok? Y de hecho el acento siempre va a estar en la O de o menos. ¿Ok? Entonces tenemos epicaleómenos. Solo que aquí tenemos lo que a mí me gusta llamar una cacofonía, un sonido que en griego no se puede admitir. En español no hay problema, podemos decir volteo, pero en griego no puedes decir epicaleo, ¿ok? No importa lo que digan pues, los gramáticos y los diccionarios, es una forma que no existe. ¿Por qué? Porque esta combinación eo
se considera desagradable en griego y siempre se cambia para formar U. ¿Ok? Ahora, eso es otra cosa que quizás no, ustedes no aprendieron tanto en pensar en términos de reglas de pronunciación, pero eso es muy útil para entender lo que pasa con las palabras. Entonces tenemos la respuesta epicalúmenos. ¿Qué significa epicalúmenos? Pues si epicalín significa invocar, bueno, epicaliste, de hecho, porque es un verbo de voz media. Epicalúmeno significa invocante, o nosotros diríamos simplemente uno que invoca. ¿Ok? Entonces, ahora, eso va a aparecer en la lectura que vamos a leer. Luego tenemos el infinitivo agiazi. Dice, conjuga el infinitivo en la voz pasiva. Si ustedes se acuerdan, ¿ok? La voz pasiva en griego, pues el principio es que se conjuga de manera idéntica a la voz media, ¿ok? En el aspecto continuo, que es el aspecto continuo, pues es lo que tenemos aquí, en este caso. Y si lo piensan otra vez, es exactamente lo que pasa en español. Volvemos al ejemplo del niño que se comió los tacos, ¿ok? Vamos a decir, comió un pastel. Am, Se comió. Esta palabra comer, el niño comió el pastel, es voz activa. El niño se comió el pastel, es la voz media. Ahora, ¿cómo formamos la voz pasiva en español? Simplemente quitamos el niño y tenemos se comió el pastel. Se comió el pastel es lo mismo que decir el pastel fue comido, ¿ok? Y si se dan cuenta, es exactamente la misma forma que usamos con la voz media en español. El niño se comió el pastel, quitas el niño, te tienes, se comió el pastel, se comió, se comió. Lo mismo para la voz media y la voz pasiva es lo que tenemos, lo mismo pasa en griego, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este verbo agiazin, ¿ok? Que es el infinitivo, y vamos a ponerlo en la voz pasiva que va a ser exactamente lo mismo que la voz media. Así es como vamos a formarlo. Entonces, agiasin significa santificar. Si queremos decir santificarse en el sentido de ser santificado, pues tomamos la raíz, agias. Uy, no sé qué pasó. Agias. Ok, y vamos a usar la terminación que aprendimos, este. Ok, aquí no hay ninguna vocal para estorbar el proceso, ¿verdad? Simplemente aguías este. ¿Ok? Es la respuesta aquí. Pues pueden poner cualquier cosa aquí y aquí en aguías este. Ahora, número 4. Conjugar la respuesta del número 3 en el aspecto perfecto. ¿Qué es el aspecto perfecto? Bueno, para entender esto necesitamos entender algo que se llama aspecto, que normalmente nos enseña, pero que utilizamos mucho en español, ah, más que nada en el tiempo pretérito. Entonces, pero no necesitamos entrar en esto ahora. Lo que voy a hacer, voy a mostrar aquí, donde podemos ver lo que significa. Aquí tenemos los tres aspectos en griego, tenemos tres infinitivos, pistevin, pistevse, pero lo que queremos enfocar es este pe pistevkeni. ¿Ok? Pistevin, pues ya reconocemos, significa creer. ¿Ok? Y obviamente tenemos la raíz del verbo de creer, pistev. Luego tenemos esta forma aquí, es que es otro infinitivo, pero si notan, tiene algo al inicio, una P, se repite la P, Pepistev, y en lugar de in tenemos M, y pues tenemos una capa en medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues una traducción, pues sería algo como haber creído. Esto es creer y esto es haber creído, o también significa algo como que estar confiado. ¿Por qué? Porque este aspecto enfatiza el estado actual, porque si uno está confiado, quiere decir que él ha creído, algo así. Entonces, tenemos aquí, pero vamos a ver cómo se forma, pues la señal principal es esta reduplicación aquí. ¿Ok? Pepistevkene. Y lo que vemos, pues tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno comienza con una consonante? Pues aquí tenemos un ejemplo. En Gizing significa acercarse, ¿ok?
aquí tenemos ingikene, haberse acercado o estar cerca. Entonces, aquí pues tenemos que comienza, vemos que comienza con vocal. Aquí se alarga la boca. ¿Ok? Ahora, esto es en general el perfecto. Aquí hay pues unas explicaciones, pero volvamos aquí a nuestra pregunta. ¿Qué hacemos? Pues en el aspecto perfecto tenemos agiaseste, santificarse o ser santificado. Entonces, ¿qué significaría el perfecto? Pues sería haberse santificado o haber sido santificado. ¿Qué hacemos? Pues así como tenemos vamos a alargar esta alfa para ita, igias, ¿ok? Y luego tenemos pues no tenemos tiempo de verlo ahora, pero ¿se acuerdan cómo se forma el participio con o menos? Pues con los participios perfectos es casi igual, solo quitamos esta vocal conectora, ¿ok? Entonces tenemos ias menos, ¿ok? Otra cosa que pues recordemos que en la zeta pues antes de ciertas vocales se transforma en sigma por motivos de pronunciación y es lo que pasa aquí. Tenemos illas menos, que significa simplemente santificado, ¿ok? Illas menos es santificado. De hecho, aquí el participio pasivo perfecto en griego es lo mismo que lo que en español llamamos participio. ¿Ok? La palabra santificado en español es un participio del verbo santificar. ¿Ok? Corresponde exactamente en significado. Y ya es menos santificado y es la respuesta aquí de esta, pues podemos poner cualquier cosa. Y aquí, ay, perdón, bueno, di la respuesta del número 5. Pues la respuesta número 4 fácil, es y guiaste, ok, perdón, am, y guiaste. Aquí tenemos esta forma alargada y tenemos la creación este, que ya sabemos que es para la voz media, ¿verdad? Pero sabemos que en el tiempo perfecto no se usa esta vocal conectora, entonces tenemos y guías, bueno, aquí tendríamos y guiaste. Sería este, ¿verdad? Pero como no se usa la vocal conectora, se le quita. Entonces tenemos iaste, pero cuando tenemos estos dos sonidos juntos, pues no funciona muy bien. Se quita esta y tenemos iaste. Haberse santificado. Ias menos significa, en la respuesta número 5 significa santificado. Y luego esto podemos escribir en su declinación completa, ¿ok? Y aquí aparece su declinación completa, sería todas las formas de nominativo, acusativo, dativo, genitivo y luego en plural. ¿Ok? Ahora, cada una de estas formas en las respuestas aparece en nuestra primera lectura de Primera de Corintios. Así que si aprenden estos, pues es un pequeño repaso de la gramática. Ya pueden entender esto cuando lo van a en la lectura. ¿Ok? Bueno, no quiero asustarles, no todos los repasos son tan intensos, ¿verdad? Aquí tenemos varios temas un poco más complicados. Tenemos la voz media mezclada con el perfecto, pero no se preocupen, eso pues se va a hacer poco a poco y conforme vamos viendo estos temas gramaticales en el contexto, tienen significado para nuestra comprensión del pasaje, se va a volver cada vez más fácil.